Este nuevo número de los mariscales del imperio es especial, pues no hablaremos de dos, sino solamente de uno de ellos. Pero la importancia de este mariscal es tan grande en las campañas napoleónicas que es necesario un video en específico de este personaje. Y me refiero a nada más y nada menos que a Louis-Alexandre Berthier, el ayuda de campo de Napoleón y jefe del Estado Mayor napoleónico. Berthier, a diferencia de otros mariscales, comprendía rápidamente los planes y estrategias de Napoleón, lo que le hacía indispensable para sus campañas, convirtiéndose en su mano derecha. Sin Berthier, la efectividad de las estrategias napoleónicas y la organización de estas hubiesen sido diferentes. Berthier sería una pieza clave en varias de sus victorias, un mariscal al nivel de Ney, de Lannes o de Murat, quienes serían de los mariscales más conocidos. Sin más que decir al respecto, comencemos con la vida del mariscal. Louis-Alexandre Berthier nació en 1753. Desde joven aprendió de su padre el arte militar, quien era en esa época un oficial del cuerpo de ingenieros del ejército francés. Cuando cumplió los 17 años formó parte de este cuerpo, pero pronto sería trasladado al Estado Mayor Central y a los dragones del príncipe de Lambesc. En 1780 sería destinado a Norteamérica como miembro del Estado Mayor del Marqués de Lafayette, en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. A su regreso y con el grado de coronel, sirvió en varios puestos del Estado Mayor y a una expedición a Prusia. Al estallar la Revolución Francesa, Berthier era el jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional de Versalles, de manera que se vio encargado de proteger las estancias reales y a la familia del rey Luis XVI, organizando la fuga de las tías del rey en 1791. En 1792 sirvió con el general Nicolas Luckner en la campaña de ese año, distinguiéndose en el puesto de jefe del Estado Mayor. Se le asignó un nuevo destino para sofocar la guerra de la Vendée, donde se distinguió con honor. Sus méritos de guerra le valieron el ascenso de general de división y el nombramiento de jefe del Estado Mayor del Ejército de Italia en 1796. En esta campaña, Berthier comenzaría a trabajar con el hombre bajo cuyas órdenes alcanzaría el mayor prestigio y gloria, Napoleón Bonaparte. La inigualable e inagotable capacidad de Berthier para el trabajo, su exactitud y la rapidez con la que comprendía las estrategias y tácticas de Napoleón, combinadas con su experiencia y meticulosidad, lo convirtieron en el jefe del Estado Mayor ideal para un hombre como Napoleón, que hizo de él su mano derecha. Tras las apabullantes derrotas que sufre la coalición en concreto de los austríacos, Berthier recibiría de Napoleón el mando del ejército tras Campo Formio. Desde este puesto ordena ocupar Roma en 1798 y comienza a organizar la nueva República Romana en los territorios de los antiguos estados pontificios. En esta intensa actividad a una orden de Napoleón, Berthier ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a Francia. Aunque fue tratado con todos los honores, se le privó de todo poder político, así como de su escolta, la Guardia Suiza, que fue sustituida por soldados de la República. El Papa moriría un año después, dejando vacante la sede pontificia. Esta acción supuso el primer intento de un Estado para destruir el poder político de la Iglesia. Como testimonio tenemos al propio Berthier, que diría sobre este hecho: toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida, y éste no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Sin embargo, las ambiciones de Napoleón iban más allá de Italia, y solicitó a Berthier como jefe de su Estado Mayor para su expedición en Egipto. Berthier abandona su cargo en Italia para unirse a Napoleón en su nueva campaña. Tras el éxito no obtenido de la campaña en Egipto, informaría solo a algunos de sus oficiales de confianza para que regresaran con él a Francia. Entre ellos se encuentra Berthier, Doucet y Murat. Tras la llegada de los tres generales a Francia y con la inestabilidad del gobierno, se trama el golpe de estado en el cual participaría el propio Berthier junto con Murat. Tras el establecimiento del consulado a manos de Napoleón, Berthier es nombrado ministro de guerra. Tras este hecho estalla la guerra de la Segunda Coalición, en donde a Berthier se le asigna el mando del ejército de reserva. Tras esta designación, participaría en la decisiva batalla de Marengo, en donde Napoleón obtendría una victoria decisiva sobre los austríacos. Sin embargo, Berthier saldría herido. Después de este hecho se le asignan a los comandantes nuevas funciones militares y civiles. Berthier sería el encargado de ir a España y firmar el Tratado de San Ildefonso, en el cual España le cede a Francia toda Lusitania. Tras coronarse emperador de Francia, Napoleón concedió a Berthier el título y los honores de primer mariscal del Imperio francés y lo condecora con la Legión de Honor.
Siempre al lado de su maestro, Berthier participaría junto a Napoleón en todas sus campañas, recibiendo en todas ellas honores militares, siendo nombrado como duque de Valengin en 1806, después príncipe soberano de Neuchâtel, y un año después, en 1807, Napoleón aumentó sus honores al nombrarlo vicecondestable de Francia. Serviría en 1808 en la Guerra de Independencia Española, pero volvería a su puesto de jefe del Estado Mayor al comenzar la quinta coalición en contra de Napoleón. Estuvo a punto de morir en la batalla de Wagram. Se le permitiría desposarse con la hija del duque de Baviera, gobernante de dicho estado. Siempre al lado de Bonaparte, Berthier también participaría en la campaña en contra de Rusia en 1812. Tras la toma de Moscú, sería uno de los que aconsejaría a Napoleón la rápida huida de la ciudad, preocupado por la enorme dificultad de mantener estable la cadena de suministro que venía desde Polonia. Pero de forma casi milagrosa llegaría a Moscú un convoy de víveres, el único que llegaría a su destino en toda la guerra. Por lo que esto anima a Napoleón a desoír las sugerencias de sus mariscales y de mantenerse en la ciudad para forzar a los rusos a firmar la paz. Con Napoleón abandonaría Rusia y rápidamente se dedicaría a volver a formar el ejército para la campaña de Alemania en 1813, en donde se produce el principio del fin para Napoleón, al resultar derrotados en la Batalla de las Naciones en Leipzig por las continuas traiciones de quienes anteriormente eran fieles a Napoleón. Tras esta victoria sobre Napoleón, los austríacos, los rusos y los prusianos se dispusieron a invadir Francia. Con la ayuda de Berthier, Napoleón organizaría el ejército para hacerles frente, derrotándolos en cada batalla en la conocida como Campaña de los 6 días. Aún pese a todos los esfuerzos, la traición de Marmont y la pobre reacción de José Bonaparte, quien rindió París a los enemigos, hicieron que Napoleón no tuviera más remedio que abdicar. Con el exilio de Napoleón a la isla de Elba, Berthier se retiraría a su pequeño estado y viviría una temporada de paz y sosiego, empleando su tiempo en practicar la escultura y la cetrería. Sin embargo, al producirse la restauración, Luis XVIII lo llamaría y se reconciliaría con él, siendo Berthier quien, cabalgando el día de la entrada del rey Luis XVIII a París, le abre camino. Agradecido con el gesto, el rey de Borbón lo nombraría par de Francia y lo mantendría con todos los honores. En 1815, los agentes de Napoleón se contactan con Berthier, contándole de los planos de Napoleón para regresar a Francia. Berthier se mantiene en silencio, dudando de cómo proceder, generando una doble desconfianza por parte de Napoleón y del rey Luis XVIII, quienes esperaban una declaración de apoyo. Cuando finalmente Napoleón desembarca en Francia, Berthier no acude a recibirlo. Más entristecido que enfurecido, Napoleón borraría su nombre de la lista de mariscales. Al enterarse de esta acción por parte de su antiguo amigo, Berthier entra en una profunda depresión y se retira con su familia a sus posesiones en Bamberg. El 1 de junio cae por la ventana del tercer piso de su castillo, perdiendo la vida en el acto. Las circunstancias de esta muerte están poco claras. Algunos piensan que Berthier, en su depresión por no haber apoyado a su antiguo amigo y maestro, se habría suicidado. Pero otros más suspicaces piensan que en verdad fue asesinado, pues se sabe que los invasores de Francia tenían como objetivo que Berthier y Napoleón no se volvieran a unir. Enterado de la muerte de su amigo, Napoleón exclamaría: ¿Berthier muerto? Berthier no. ¿Dónde están mis edecanes? ¿Dónde están Duroc, Lannes, Bessières, Dussault? ¿Dónde está mi Berthier? Todos se han ido y yo tengo que seguir solo. Berthier no era muy buen estratega, pero era diligente y meticuloso. Napoleón lo apreciaba porque era el único que entendía al pie de la letra lo que Napoleón quería hacer y cumplía con éxito todo lo que se le encomendaba, hasta el más mínimo detalle. Napoleón reflexionaría sobre su desafortunado desenlace en la batalla de Waterloo, culpando a la pésima gestión de su cadena de mando, acabando sus reflexiones siempre de la misma manera: ah, si solo hubiese tenido a Berthier, ¿de qué gran victoria estaríamos hablando? Su nombre está inscrito en la historia, junto al de todos los grandes mariscales napoleónicos, en el Arco del Triunfo en París. El más indispensable de los mariscales de Napoleón, ese era Berthier, un hombre que sería sin lugar a dudas vital para las victorias napoleónicas. Las palabras de Napoleón al final, cuando se entera del terrible destino de su amigo, que no sabemos hasta el día de hoy si la depresión lo llevó al suicidio, o si más bien fue asesinado por aquellos a quienes no les convenía que se uniera una vez más al ejército de Napoleón, pues así de importante era Berthier, porque sabían bien que Berthier junto a Napoleón era una gran amenaza. Su mano derecha fue separada del cuerpo, y Napoleón, seguramente con lágrimas en los ojos,
exclamaría aquellas palabras que horadan profundamente en el alma y en el corazón. ¿Dónde está Duroc? ¿Dónde está Lance? ¿Dónde Bessières? ¿Y Dussault? ¿Dónde se encuentra Berthier? Todos se han ido y yo debo seguir solo. Una frase llena de melancolía, de terrible nostalgia por sus compañeros, por aquellos que siempre lo seguían y con los que había logrado grandes victorias, como la pérdida de grandes amigos más que de generales. Debo de seguir solo. Estas fueron sus palabras. Quizás si Berthier una vez más se hubiese unido a Napoleón, Waterloo no hubiese sido la más grande derrota, sino la más grande victoria. Napoleón quizás tras estas palabras reflexionaría, y hundido en la depresión, se daría cuenta de que todo parecía en vano, pues aún tenía ejército con el cual enfrentarse nuevamente contra la coalición en su contra, pero la enfermedad, la vejez, la depresión, lo hicieron darse cuenta de que ese era su final. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Conoces esta información del mariscal Berthier? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó o te resultó de utilidad, por favor, muéstralo dándome like y compartiendo con aquellos que quieran saber más sobre Napoleón y la época napoleónica. Sin más que decir, nos vemos pronto en el Palacio de Sanssouci. Car dans ton cœur ce jour pour le modère, car dans ton cœur ces voix qui se sont tues. Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu, mais ici ma voix tremble, car je n'ai plus de nobles souvenirs. Viens-t'en l'ami, nous pleurerons ensemble, en attendant un meilleur avenir. Mais si la mort planant sur ma chaumière me rappelait le repos qui m'est dû, tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? Tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? En me disant, soldat, t'en souviens-tu?